Hola, ¿cómo están, clase? Buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Laura Marlene Cortés González y esta es la exposición correspondiente a Diccionario de Falacias por Ricardo García Damborena para la materia de Seminario de Titulación en la Maestría de Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Bueno, comenzaré explicándoles que los argumentos sirven, como sabemos, para sostener la verdad de una conclusión. En toda argumentación se encierran errores que conocemos como falacias. Este término procede del latín falatia, que significa engaño, y lo empleamos como sinónimo de sofisma. Esta es una palabra que acuñaron los griegos para designar el argumento engañoso. Y pues bien, todas las falacias tienen una cosa en común. Unas veces adoptan la apariencia de un argumento e inducen a aceptar una proposición que no está debidamente justificada. En algunas ocasiones nos engaña nuestro propio juicio y otras las mañas de nuestro interlocutor. Bueno, ¿de dónde proceden nuestros escasos errores y los debrayes de nuestros oponentes? Pues es fácil. Las falacias con que tropezamos habitualmente se pueden atribuir a 4 fuentes o 4 tipos de errores, de los cuales se derivan todas las que en este libro se mencionan. Cuando nos negamos a escuchar argumentos que pudieran obligarnos a modificar una opinión que estimamos irrenunciable, es decir, cuando no estamos dispuestos a ser convencidos. La siguiente sería no discutir la cuestión del litigio. Lo más importante en una discusión es saber lo que se discute. Aquí son muy frecuentes los errores motivados porque se abandona o permitimos que se abandone la cuestión para introducir otro debate. El otro sería no respaldar lo que se afirma. Quien sostiene una afirmación contrae 2 obligaciones: no eludir la carga de la prueba y aporta razones suficientes. Se incurre en argumentación falaz cuando se sostiene lo que se afirma, como cuando se traslada la carga de la prueba, que es el caso de la falacia. Aquí se incurre en argumentación falaz tanto cuando no se sostiene lo que se afirma, como cuando se traslada la carga de la prueba. Y el último, que sería olvidos y confusiones. Aquí se agrupan los fallos propiamente lógicos, aquellos en que olvidamos alternativas o confundimos conceptos. El olvido de alternativas es la madre de numerosas falacias y se da con muchísima frecuencia. También la confusión de conceptos es otra parte de las falacias y se deriva en numerosos errores al diferenciar ideas como esencia y accidente, regla y excepción, todo y parte, absoluto y relativo. Ahora bien, ¿cómo podemos atacar una falacia? Hay un truco, pero no podemos explicarlo, porque cada sofisma requiere una respuesta particular. Sin embargo, podemos dar como una serie de sugerencias generales. La primera forma de combatir un mal argumento es dejar que se hunda solo y que sobresalga sus contradicciones o sus mismas carencias. La segunda es que a nadie le gusta que lo acusen de ser un falaz o que está empleando una falacia. Pero existen mejores formas de decirle a la otra parte que su razonamiento no ha sido muy bueno. Y es mejor limitarse a señalar el fallo en las premisas, la conclusión o la inferencia. La otra manera es que son muy eficaces los ejemplos, especialmente cuando son absurdos. Aquí lo importante es cómo tú lo puedas utilizar y cómo te puedas tú inspirar para fabricar otros. Y la última, con mucha frecuencia un mismo error puede ser clasificado en diversos modelos. Lo más eficaz es limitarse a denunciar aquella que parezca más comprensible para la audiencia. La verdad es que hay muchos tipos de falacias, entonces el autor menciona que precisamente este tipo de falacias han recibido un nombre pues en latín, muy de abolengo, precisamente para poder diferenciarlas y para poder a través de esa etiqueta ayudarnos a distinguirlas, comprenderlas y sobre todo a conservar en la memoria. Este libro tiene varias falacias que van ordenadas alfabéticamente desde la A hasta la V. Sin embargo, por cuestiones prácticas decidí solamente seleccionar 10, de las cuales son las falacias donde puede caer un tesista de comunicación.
Aunque el libro en sí ya las clasifica por características, estas para mí fueron las más importantes. La primera de ellas es la falacia accidente, que consiste en confundir lo que es esencial con lo que solo es un detalle accidental. Básicamente es juzgar un libro entero por su portada y caer en el cliché de el hábito hace al monje. Un ejemplo sería decir que todos los jueces están comprados porque salió en las noticias que uno aceptó un soborno. La siguiente es afirmación gratuita, que es el famoso porque sí. Ocurre cuando alguien suelta una afirmación enorme con muchísima seguridad y énfasis, pero no se molesta en dar ni una sola prueba o razón para sostenerla. Un ejemplo sería decir que los jóvenes de hoy ya no tienen ningún interés por la lectura y punto. Y bueno, ¿y las pruebas? Pues bien, gracias. La siguiente es composición de la falacia. Esta consiste en creer equivocadamente que lo que es verdad para las partes individuales también lo es para un todo completo. Un ejemplo podría ser decir que como todos los músicos de esta orquesta son los mejores del mundo, la orquesta junta va a sonar perfecta. Pues cada director sabe que si no se coordinan puede ser un desastre. Otra del apartado C sería conclusión desmesurada. Ocurre cuando los datos que tienes te permiten llegar a una conclusión pequeñita o moderada, pero tú te vas muy arriba y sacas una conclusión gigante e injustificada. Un ejemplo podría ser que el 60% de los encuestados dice que le gusta el clima de una ciudad. Eso significa que nuestro gobierno es el mejor de la historia. La siguiente del apartado E sería eludir la cuestión, y es la clásica técnica de irse por las ramas. Cuando el debate se pone difícil, cambiar sutilmente el tema hacia otro algo que suena parecido pero que no corresponde a la pregunta original. Un ejemplo podría ser cuando un ministro pregunta por la crisis económica y responde: me alegra que me preguntes eso, porque nuestro país tiene playas hermosas y el turismo está creciendo muchísimo. La sección G sería generalización precipitada, el error de meter a todo el mundo en un mismo saco basándose en unos muy poquitos casos o en experiencias aisladas. Un ejemplo podría ser decir: fui a X país de vacaciones y la primera persona que me atendió fue grosera. Por lo tanto, todos los habitantes de ese país son muy mal educados. Después seguiría la apelación a la ignorancia, que es defender que una idea es verdadera solo porque nadie ha podido comprobar que es falsa o viceversa. Explora más que nada nuestra falta de conocimiento sobre algo. Aquí entra muy bien un ejemplo que podría ser decir que como la ciencia no ha podido demostrar en un 100% que los fantasmas son reales en los castillos, entonces es obvio que sí existen. Otro de los sofismas sería el de patético, que no tiene nada que ver con dar pena, sino más que nada alpados, o sea, las emociones. Consiste en apagar el cerebro del público inundándolo con emociones intensas, ya sea miedo, ira, patriotismo, lástima, etc., para que no piensen de forma lógica. Otro mismo sería la petición de principio o argumento circular. Es cuando la conclusión que tienes que demostrar ya está escondida dentro de tus razones de partida y básicamente das vueltas en círculos sin probar nada nuevo. Un ejemplo de esta falacia podría decir que el director de la empresa siempre tiene la razón porque es el jefe y el jefe nunca se equivoca. Después sigue el populista, que es el sofisma de subirse al carro. Afirma que algo es verdadero, correcto o buenísimo basándose únicamente en que toda la gente lo dice, es la moda o la mayoría lo apoya. El ejemplo sería decir que una película tiene que ser una obra maestra de arte porque millones de personas ya fueron a verla. Después viene el tú quoque, que es y tú también. Es el recurso del espejo. Cuando alguien te critica o te da un buen consejo, tú rechazas su argumento acusándolo de hacer exactamente lo mismo, en lugar de evaluar si el consejo es bueno o malo. No sería decir que cuando un hijo le dice a su papá
no me digas que no fume si tú también fumabas cuando tenías mi edad. Esto quiere decir que si el padre fumara o fumaba, no quita que el tabaco sea dañino. Y ya por último sería la apelación a la vergüenza o al respeto. Ocurre cuando se defiende una opinión usando el nombre de una autoridad intocable o del pensamiento políticamente correcto para que al oponente le dé pena o vergüenza contradecirla o prefiera quedarse callado. Un ejemplo sería decir, eso que dices va en contra de lo que determinó tal persona sabia, fundador de tal institución con gran prestigio. ¿Acaso crees que eres más inteligente que él o algo así? Y bueno, ya para finalizar, les comento que esta lectura nos ayuda precisamente a que nosotras como alumnas de la maestría de comunicación y sobre todo como tesistas identifiquemos rápidamente aquellas falacias que puede presentar nuestro trabajo de investigación ante el jurado y sobre todo cuando lo redactamos. Por ahora esta es mi presentación y espero les vaya muy bien. Les deseo una bonita noche. Muchísimos besos.